Capítulo 1. La fiesta en el jardín, interrumpida. El pueblo de St. Mary Mead disfrutaba de la suave luz del sol de principios de junio. Sus setos cuidadosamente podados y sus rosales florecientes eran testimonio del orgullo que sus habitantes sentían por su pequeño rincón de la campiña inglesa. Los pájaros cantaban suavemente mientras la vida del pueblo transcurría a su ritmo pausado habitual, y el aroma de los bollos recién horneados se mezclaba con el tenue aroma de las flores de verano que se filtraban por las ventanas abiertas. La señorita Marple se sentaba cómodamente en su sillón de mimbre favorito en la terraza de su pintoresca casa de campo, con una taza de té humeante calentándole las manos. Su mirada penetrante, enmarcada por unas gafas de montura metálica, observaba la escena que se desarrollaba en la fiesta en el jardín ofrecida por la estimada señora Edith Larkin, un evento semanal destacado donde los residentes más ilustres del pueblo se mezclaban con delicados vestidos y trajes almidonados. Era, en apariencia, una tarde normal. Las damas charlaban sobre el último bazar de la iglesia. Los caballeros comentaban las bondades de la próxima temporada de cricket, y los niños corrían entre los adultos, con sus risas resonando como campanas. El césped estaba salpicado de mesas con manteles blancos, cada una adornada con porcelana fina y delicados ramos, mientras el murmullo de las conversaciones educadas flotaba suavemente en la brisa. Sin embargo, incluso en medio de tanta calma, el peculiar ritmo de la naturaleza humana se reflejaba en susurros intercambiados, tras abanicos ondeantes, miradas furtivas lanzadas por encima de las tazas de té y sonrisas sutilmente tensas que ocultaban algo más que mera cordialidad. La señorita Marple lo percibía todo, como lo había hecho durante años, con una naturalidad casi cautivadora que desmentía su agudo intelecto. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. La música cesó de golpe, las conversaciones se interrumpieron y todas las miradas se dirigieron al pequeño sendero del jardín cerca del seto, donde una figura yacía despatarrada, inmóvil. El médico del pueblo, llamado al instante, se abrió paso entre la multitud. Pálido bajo su habitual calma, los murmullos aumentaron. ¿Se habría desmayado alguien? ¿Una enfermedad repentina? Pero cuando el médico se arrodilló, su expresión se endureció. «Por favor», dijo en voz baja pero con firmeza, «que alguien llame a la policía». Un terrible silencio cayó sobre la fiesta, mientras la verdad comenzó a asimilarse. Esto no fue un accidente. El cuerpo pertenecía al señor Thomas Blakely, el abogado visitante, conocido por su carácter vivaz y su lengua afilada, quien había llegado a St. Mary Mead solo unos días antes. Sus ojos sin vida miraban fijamente hacia arriba, y un leve moretón le oscurecía la sien. Un asesinato. Mientras los aldeanos observaban conmocionados sus pacíficas rutinas destrozadas, la señorita Marple se recostó, con la mirada firme y pensativa. En medio del torbellino de pánico y especulación, ya empezaba a notar los temblores bajo la superficie. Una discusión apenas oída momentos antes, una mirada intercambiada con un significado tácito, la forma en que ciertos rostros se tensaban mientras otros se relajaban con alivio. En los espacios tranquilos del jardín, la mente del gentil detective giraba, tejiendo hilos invisibles, lista para desenredar los secretos que habían traído la muerte a su puerta. El juego había comenzado. Capítulo 2. La aldea reacciona. La conmoción por la repentina muerte recorrió rápidamente el tranquilo pueblo de St. Mary Mead.
En las horas siguientes, la fiesta en el jardín se disolvió en un cúmulo de conversaciones en voz baja, susurros ansiosos y la inevitable oleada de chismes que fluye con mayor rapidez en las comunidades pequeñas. Al anochecer, la noticia se había instalado en todos los hogares como una niebla oscura, proyectando largas sombras sobre los rostros familiares. La señorita Marple, tras retirarse a la tranquilidad de su sala de estar, se sentó junto al fuego con su cesta de tejer intacta sobre el regazo. Escuchó atentamente, no el crepitar de la leña, sino las suaves voces que se filtraban por la ventana abierta desde la calle. Los aldeanos comentaban la tragedia con la mezcla de curiosidad y temor que sólo una muerte tan repentina y violenta podía provocar. Abajo, en la plaza del pueblo, la congregación habitual del domingo por la tarde se reunió cerca del tablón de anuncios, y sus voces tejieron un mosaico de sospechas y conjeturas. Thomas Blakely, asesinado en St. Mary Mead. Es increíble, exclamó la señora Pritchard, la encargada de correos, con los ojos muy abiertos, mientras apretaba con fuerza su bolso. Increíble, sí, pero trágico de todos modos, respondió el señor Parsons, el maestro del pueblo, ajustándose las gafas. No era muy querido, para ser sincero. Hay quien dice que le caía mal a mucha gente. ¡Tonterías!, intervino la señora Hemingway, la esposa del vicario, siempre protectora de la reputación de su parroquia. Seguramente nadie aquí recurriría a semejante violencia. Pero, ¿no te parece extraño que muriera apenas horas después de esa acalorada discusión con el señor Collins?, susurró la joven señorita Cartwright, la florista, apenas conteniendo la emoción al haber presenciado un pequeño detalle dramático. Escuché voces alzadas junto a los rosales. ¿El señor Collins? ¿El coronel retirado?, preguntó el señor Pritchard, el tendero, dando un largo sorbo a su pipa. Siempre ha sido un poco rudo, pero ¿asesinato? Claro que no. Los chismes se intensificaron rápidamente y los nombres de varios aldeanos pronto se sumaron a la creciente lista de sospechosos. Tras la muerte de Blakely, salieron a la luz viejas rencillas, pequeños celos y antiguas disputas. El pueblo, que tan solo unos días antes se había unido por sonrisas educadas y gestos de respeto, ahora se encontraba dividido por invisibles líneas de sospecha. En el pub Red Lion, el corazón de la vida social del pueblo, el ambiente se llenó de acusaciones murmuradas. Los clientes habituales se agrupaban en grupos apretados, con el rostro marcado por la preocupación y teorías susurradas. El jardinero del vicario me dijo que Blakely estaba presionando a la señora Larkin por un asunto de la propiedad, dijo el señor Jenkins, el manitas local. Al parecer, le dirigió unas palabras desagradables esta misma mañana. «¿Señora Larkin, nuestra anfitriona de la fiesta en el jardín de hoy?», preguntó el casero, limpiando un vaso con un paño. «Sería un escándalo». «Escándalo o no, el señor Blakely es más de lo que parece», añadió la señora Green, la bibliotecaria del pueblo. Era nuevo, sí, pero inquietaba a la gente, silenciosamente, pero con firmeza. Mientras tanto, el inspector Hammond, el alguacil local, hacía todo lo posible por controlar la creciente inquietud. Era un hombre competente, aunque un poco abrumado por la naturaleza inusual de este crimen en su tranquilo pueblo. En casa de la señorita Marple, la detective permaneció absorta en la observación. Aunque habló poco, invitó discretamente a varios vecinos a tomar el té, escuchando sus versiones de los hechos con una sutil sonrisa que no revelaba nada.
Entre sus visitantes se encontraba la señorita Emily Simpson, la maestra de la escuela del pueblo, quien le confesó a la señorita Marple sus sentimientos con ojos nerviosos. «He oído que el señor Blakely está investigando antiguos testamentos familiares», dijo con cautela. «Algunos de los hijos de los Larkin podrían perder una fortuna si salen a la luz ciertos documentos». La señorita Marple asintió, bebiendo su té lentamente. «El dinero, como siempre, no solo mueve los bolsillos, ¿verdad, Emily?» Emily dudó y luego susurró. También se decía que buscaba algo escondido, una carta antigua, quizá, pero nadie sabe exactamente qué. La mente de la señorita Marple catalogó en silencio cada detalle. Los chismes sobre las disputas, las tensiones apenas disimuladas en la sociedad educada, los miedos que se arremolinaban como hojas de otoño. Más tarde esa noche, el editor del periódico local, el señor Clark, que también era un cliente habitual del pub del pueblo, reflexionó en voz alta con la señorita Marple mientras comían una rebanada de pastel caliente. «Este tipo de cosas trastornan a un pueblo», dijo con gravedad. «Todos quieren saber quién, por qué y cómo, pero la verdad suele esconderse tras sonrisas e historias, ¿no?» La señorita Marple sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban la luz del fuego. «La verdad, señor Clark, a menudo prefiere los rincones tranquilos donde nadie piensa en mirar». Mientras las diversas teorías del pueblo se enredaban como enredaderas, la detective se mantuvo como una observadora serena y atenta. Comprendía la compleja danza de la naturaleza humana, el orgullo, los miedos, los celos ocultos bajo la apariencia refinada de St. Mary Mead. Afuera, la noche se hacía más profunda, y con ella llegó una quietud que desmentía la agitación interior. El jardín donde el señor Blakely había encontrado su fin yacía en silencio. El aroma de las rosas se mezclaba ahora con una tensión invisible que se negaba a disiparse. Mañana la investigación comenzaría en serio, pero por ahora la aldea se encontraba entre la incredulidad y la sospecha, cada habitante lidiando con sus propios pensamientos y secretos, y la señorita Marple, siempre paciente, se preparó para desentrañar los hilos de ese tapiz delicado y mortal, una observación silenciosa a la vez. Capítulo 3. Investigación temprana. La mañana siguiente amaneció con un tenue velo de niebla que se aferraba a los setos y prados que rodeaban St. Mary Mead. El pueblo, aunque aparentemente inalterado, soportaba el peso invisible del trágico suceso del día anterior. Las puertas se abrían con más cautela, los saludos eran más silenciosos y pausados. El bullicio habitual había dado paso a una tensión contenida, un reconocimiento silencioso de que, bajo la superficie, algo frágil se había roto. La señorita Marple, tras terminar sus oraciones matutinas, vestida con sencillez, con su habitual falda de tweed y cardigan, se dirigió al ayuntamiento donde el inspector Hammond había instalado su cuartel general temporal de investigación. El ayuntamiento bullía con la llegada de los alguaciles locales y algunos oficiales del condado, encargados de gestionar un caso que, inesperadamente, había agitado las tranquilas aguas de su pequeña comunidad. El inspector saludó a la señorita Marple con calidez, pero con un dejo de preocupación. «Señorita Marple, me alegra que haya venido. Su conocimiento del pueblo es invaluable». «Gracias, inspector», respondió con una sonrisa amable. «Pensé que sería mejor ofrecer lo que pudiera. A veces,
Las observaciones más pequeñas marcan la diferencia. Dentro del salón, los aldeanos reunidos se miraban con recelo. La atmósfera estaba cargada de sospecha. La nobleza local, los agricultores, los comerciantes y los trabajadores del servicio habían sido citados para ser interrogados. Cada rostro contaba su propia historia: ansiedad, resentimiento, tristeza o discreta indiferencia. La primera en ser interrogada fue la señora Edith Larkin, la amable anfitriona cuya fiesta en el jardín había sido destrozada por un asesinato. Permaneció serena, aunque le temblaban ligeramente las manos al relatar los hechos. «Fue una tarde espléndida», dijo con voz firme, pero con los ojos ensombrecidos. «Recuerdo que el señor Blakely llegó algo tarde. Fue cordial, pero parecía tenso, como agobiado por asuntos que no podía comprender. Todos notamos su desacuerdo con el coronel Collins cerca de los rosales, pero supuse que era una discusión trivial. El coronel Harold Collins, militar retirado de semblante severo y postura impecable, fue el siguiente. Su rostro reflejaba impaciencia mientras respondía preguntas. «Sí, intercambié algunas palabras con el señor Blakely», admitió. «Tenía la costumbre de ser innecesariamente conflictivo, pero yo jamás le haría daño a un hombre». El inspector Hammond asintió, pero no insistió más. Mientras continuaba el interrogatorio, la señorita Marple observaba en silencio a los aldeanos, los sutiles cambios de expresión, la vacilación antes de responder, los cambios de postura apenas perceptibles. Observó cómo la señora Pritchard, la encargada de correos, apretaba con fuerza su pañuelo cuando le preguntaban sobre su interacción con la víctima. La señorita Marple tomó nota mental de ese detalle. En un rincón, el señor George Jenkins, el manitas, se mantenía apartado, con la mirada nerviosa al oír su nombre. La señorita Marple recordó haber oído por casualidad una discusión en voz baja entre Jenkins y Blakely sobre las reparaciones de la propiedad de la señora Larkin. «Hablé un rato con el abogado», admitió Jenkins al ser interrogado. «Nada serio. Era difícil de complacer y criticó rápidamente. Pero asesinato, eso es una tontería». Los agudos ojos de la señorita Marple captaron el breve destello de resentimiento antes de que Jenkins se recompusiera. Al parecer, todos los aldeanos tenían sus quejas contra Thomas Blakely. Sin embargo, ninguno admitió tener verdadera mala intención. Durante una pausa en el interrogatorio, la señorita Marple aprovechó la oportunidad para hablar con Emily Simpson, la maestra de la escuela, que había regresado del salón con aspecto preocupado. «Emily», empezó la señorita Marple en voz baja, «¿qué has oído sobre las investigaciones del señor Blakely?» Emily bajó la voz. «Hay rumores de que estaba revisando antiguos testamentos familiares, posiblemente intentando descubrir discrepancias. Algunos dicen que buscaba una carta en particular, algo que pudiera cambiar las reclamaciones de herencia». La señorita Marple asintió pensativa. «¿Y usted cree en esos rumores?» «No estoy segura», respondió Emily. «Pero si fuera cierto, podría explicar las tensiones». Más tarde, el inspector decretó un breve receso. Afuera del salón, la señorita Marple se encontraba caminando por el sendero del jardín donde había ocurrido el asesinato. Las rosas florecían como siempre, y su fragancia casi se burlaba de la violencia reciente. A pocos metros de la escena, un pequeño detalle llamó la atención de la señorita Marple: un trozo de papel parcialmente oculto bajo un banco de madera, apenas visible entre los pétalos esparcidos. Lo recogió con delicadeza. Un fragmento roto
ligeramente manchado, con unas palabras garabateadas a toda prisa. Decía: «Nos vemos el lunes, debemos decidir». Metió la nota en su bolsillo, reflexionando sobre su significado. Al regresar al salón, la mente de la señorita Marple ya tejía una red de conexiones. Los detalles aparentemente inconexos, la discusión cerca de las rosas, la carta insinuada, el fragmento de una nota, susurraban secretos que esperaban ser descubiertos. A medida que avanzaba el día, las historias de los aldeanos comenzaron a fragmentarse y a contradecirse. La señorita Marple escuchó con paciencia, consciente de que la verdad a menudo yace sepultada bajo las contradicciones y la fragilidad humana. El inspector Hammond, aunque competente, parecía dispuesto a aceptar la explicación más sencilla, que el coronel, con su conocida disputa, era el culpable. Pero la señorita Marple, como siempre, prefirió esperar, observar y comprender. La investigación inicial había abierto la puerta, pero estaba lejos de revelar el meollo del misterio. Y en los silencios entre preguntas y respuestas, la señorita Marple se preparó para notar lo que otros pasarían por alto. Mientras el crepúsculo se cernía sobre St. Mary Mead, el pueblo contuvo la respiración, atrapado entre el impacto de la pérdida y el lento y constante desentrañar de verdades ocultas. El día siguiente traería nuevas indagaciones y quizás una visión más profunda de las sombras que acechaban bajo la elegante fachada del pueblo. Pero por ahora, el juego de observación y deducción había comenzado de verdad. Capítulo 4. Primeros sospechosos. La mañana siguiente a la primera ronda de interrogatorios trajo consigo un frío húmedo que se aferró al pueblo como una sombra persistente. St. Mary Mead parecía suspendido en un estado de frágil normalidad. Las campanas de la iglesia tañían como de costumbre y el humo se elevaba perezosamente de las chimeneas. Pero el aire estaba cargado de inquietud. Los susurros aún flotaban por las estrechas callejuelas y las miradas se movían furtivamente cada vez que se mencionaba la muerte de Thomas Blakely. Dentro del ayuntamiento, el inspector Hammond estaba listo para insistir, pues ya se inclinaba hacia una conclusión que consideraba obvia: el coronel Harold Collins. El conocido temperamento del militar retirado y su desacuerdo con Blakely en la fiesta en el jardín lo convertían en el chivo expiatorio perfecto para una policía ansiosa por cerrar el caso rápidamente. Pero la señorita Marple, que había regresado temprano de su paseo matutino, observaba con silenciosa indiferencia. Hacía tiempo que había aprendido que las primeras impresiones a menudo oscurecían la verdad, sobre todo en un lugar como St. Mary Mead, donde las apariencias se cuidaban con esmero y los rencores se enterraban bajo capas de cortesía. El enfoque del inspector fue directo cuando llamó al coronel Collins a la pequeña sala de interrogatorio. La puerta se cerró con un clic detrás de ellos. «Confío en que comprenda la gravedad de la situación, coronel», comenzó Hammond con la mirada fija en su sujeto. Se le vio discutiendo con el señor Blakely poco antes de su muerte. ¿Podría explicarlo? La mirada del coronel era firme, aunque se le formó una ligera arruga entre las cejas. Sí, intercambiamos algunas palabras. El señor Blakely fue persistente en sus preguntas, casi acusatorio. Le dije sin rodeos que se ocupara de sus propios asuntos. ¿Saliste de la fiesta en buenos términos? Para nada. Pero le aseguro, inspector, que no recurriría al asesinato. Hammond asintió, juntando los dedos.
Verificaremos las coartadas. Por ahora, sigue siendo una persona de interés. La mandíbula del coronel se tensó, pero no dijo nada más. Mientras tanto, la señorita Marple centró su atención en otra figura que había despertado una discreta curiosidad. George Jenkins, el manitas. El hombre se había mostrado evasivo durante su interrogatorio inicial, y la perspicaz mirada de la señorita Marple había detectado un atisbo de resentimiento en su comportamiento. Encontró a Jenkins más tarde, esa misma tarde, reparando una puerta rota en el límite de la plaza del pueblo. Él levantó la vista al verla acercarse, secándose el sudor de la frente. «Buenas tardes, señor Jenkins», saludó con cariño. «¿Podría concederme un momento?» Jenkins dudó, pero asintió. «Por supuesto, señorita Marple. Tengo entendido que usted y el señor Blakely tuvieron un desacuerdo recientemente». Jenkins se removió, inquieto. «Es cierto. No le convencí por unas reparaciones que hice en la propiedad de la señora Larkin. Pensó que estaba ahorrando, pero le aseguro que hice el trabajo correctamente». ¿Este desacuerdo fue más allá de las meras palabras? No, señora. Jamás le haría daño a un hombre. La señorita Marple estudió su rostro, notando la tensión bajo su apariencia tranquila. A veces, señor Jenkins, no solo importa lo que decimos, sino cómo lo transmitimos después. Jenkins apartó la mirada. Un leve atisbo de culpa cruzó su rostro antes de disimularlo. Supongo. Pero tengo una coartada para el momento en cuestión. Estaba con mi hermana en el pueblo. Satisfecha por el momento, la señorita Marple le dio las gracias y se alejó, con sus pensamientos dando vueltas. Más tarde ese mismo día, el inspector convocó una reunión con un grupo de aldeanos identificados como testigos clave o personas de interés. Entre los presentes se encontraban la señora Edith Larkin, el coronel Collins, George Jenkins y la señorita Emily Simpson, con expresiones que mezclaban aprensión y determinación. El inspector Hammond no perdió el tiempo. «Debemos considerar todas las posibilidades», dijo con firmeza. «Si bien la disputa del coronel con el señor Blakely es notable, no podemos pasar por alto otras tensiones. Señora Larkin, se ha descubierto que el señor Blakely la presionaba con respecto a asuntos de propiedad. ¿Podría comentar algo al respecto?» El rostro de la señora Larkin palideció levemente. «El señor Blakely mencionó ciertos documentos. Sí, pero desconocía cualquier irregularidad. Solo deseo paz». «La paz podría haber sido amenazada», respondió Hammond. «Señor Jenkins, su reciente desacuerdo con la víctima también ha suscitado dudas». Jenkins se movió incómodo, pero permaneció en silencio. La señorita Marple, sentada tranquilamente en un rincón, eligió ese momento para hablar en voz baja. «Inspector, ¿puedo sugerir que consideremos motivos más allá de las peleas y disputas? A menudo, las razones de tales actos son más complejas». Hammond la miró con leve curiosidad. «Continúe, señorita Marple», sonrió con dulzura. El señor Blakely era un hombre que inquietaba a muchos, al parecer. Pero un hombre así suele revelar secretos que otros preferirían mantener ocultos. La cuestión no es solo a quién le desagradaba, sino quién saldría perdiendo si sus investigaciones prosperaban. Emily Simpson, sentada cerca, asintió. Se rumoreaba sobre una carta, algo que el señor Blakely buscaba y que podría afectar las herencias. La señora Larkin pareció sorprendida. «¿Una carta? No sé nada de esto». «Quizás no abiertamente», respondió la señorita Marple. «Pero estas cosas rara vez las sabe todo el mundo.
Los secretos suelen ocultarse a simple vista. El inspector se cruzó de brazos pensativo. Seguiremos con esta línea de investigación. Al disolverse la reunión, la señorita Marple se quedó allí, reconstruyendo mentalmente el rompecabezas. Los sospechosos obvios estaban todos conectados por conflictos superficiales, pero bajo estos se escondían corrientes más profundas, antiguos resentimientos, viejos secretos familiares y miedos no expresados. Esa noche, mientras la señorita Marple se acomodaba en su sillón con una taza de té, repasó sus notas. El fragmento de papel roto que había encontrado antes. Reunirse el lunes. Debo decidir. Seguía desconcertándola. ¿Qué reunión estaba prevista y por qué era tan urgente? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el doctor Hayward, un hombre amable que había atendido a la víctima y permanecía como una presencia constante en el pueblo. «Señorita Marple», dijo entrando, «hay algo que podría interesarle». Sacó del bolsillo de su abrigo un pequeño frasco de pastillas, idénticas a las encontradas entre las pertenencias de Blakely. «¿Veneno?», preguntó la señorita Marple suavemente. «No, estos son sedantes inofensivos, pero cuentan una historia. El señor Blakely sufría de insomnio, lo que podría explicar su tenso comportamiento. Pero lo más importante es que estas pastillas sugieren que cuidaba su salud. No era precisamente del tipo imprudente que provoca violencia sin motivo». La señorita Marple asintió lentamente. Así que su muerte no fue accidental. Pero, ¿qué lo convirtió en un objetivo? El doctor Hayward se encogió de hombros. Eso, supongo, está por verse. Al marcharse el médico, la señorita Marple regresó a su ventana, contemplando la luz que se desvanecía sobre St. Mary Mead. El pueblo, con sus pintorescas casas y sus sinuosas callejuelas, era un mosaico de historias, algunas alegres, otras sombrías. Los primeros sospechosos habían sido nombrados, pero la verdad seguía siendo esquiva, oculta bajo capas de complejidad humana. La señorita Marple solo sabía una cosa con certeza: las apariencias engañaban, y bajo la tranquila superficie de St. Mary Mead yacían secretos esperando a ser descubiertos, secretos que finalmente podrían explicar las consecuencias mortales de la visita de un hombre y el golpe del lunes que lo cambiaría todo. Capítulo 5. Una pista oculta. Al día siguiente de la reunión en el ayuntamiento, la atmósfera en St. Mary Mead se caracterizaba por una quietud inquietante. Las tareas cotidianas continuaban. Las tiendas abrían a tiempo. Los niños asistían a la escuela, pero en el fondo una red de sospecha e inquietud se cernía sobre ellos. Los aldeanos se movían como sombras, con la mirada a menudo baja o desviada, como si el simple hecho de mirar demasiado de cerca pudiera revelar más de lo que deseaban ver. Mientras tanto, la señorita Marple reanudó su tranquila rutina con la paciencia y precisión que durante tanto tiempo habían definido su método de deducción. Comenzó por revisar la escena del crimen, decidida a buscar cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. El jardín donde Thomas Blakely había fallecido estaba ahora acordonado, y las mesas blancas y los arreglos florales habían sido reemplazados por una presencia sombría. El contorno oscurecido del lugar donde se había encontrado el cuerpo, una leve huella en la hierba, las rosas florecían sin cesar, y su perfume se mezclaba de forma extraña con la tensión que flotaba en el aire. Los ojos de la señorita Marple recorrieron cuidadosamente el plano. Los setos, los bancos,
el sendero del jardín donde se había visto a Blakely y al coronel Collins en su acalorado intercambio. Algo pequeño, casi imperceptible, había captado su atención antes. Un trozo de papel, manchado y roto, con unas pocas palabras que sugerían una reunión secreta prevista para el lunes. La nota no había llegado a las pruebas oficiales, la había guardado cuidadosamente en su bolso. Ahora, de pie junto al banco donde lo había encontrado, la señorita Marple se agachó y examinó la tierra. Sus dedos apartaron una fina capa de tierra y pétalos caídos, revelando una leve hendidura, quizás una huella, apenas perceptible, pero inconfundible para quien supiera dónde buscar. Se arrodilló y presionó los dedos contra la tierra, palpando la sutil huella. Era más pequeña que la de un hombre promedio, lo que sugería la de una mujer o una persona de pies ligeros. La huella estaba parcialmente borrosa, como si el suelo hubiera sido removido posteriormente. Sus pensamientos volvieron a los invitados a la fiesta. Varias mujeres habían estado cerca del sendero del jardín en el momento del asesinato. La señora Larkin, la señorita Emily Simpson y la señora Hemingway, la esposa del vicario. ¿Podría alguna de ellas haber participado en esta reunión clandestina? La mirada de la señorita Marple se posó entonces en un pequeño objeto medio oculto bajo los rosales. Arrodillándose con cuidado, recogió un delicado relicario de plata, con el cierre ligeramente entreabierto. Lo sostuvo a contraluz y observó un grabado en el reverso, las iniciales E.S. Su mente inmediatamente conectó el relicario con Emily Simpson, la maestra de escuela, quien parecía preocupada en sus conversaciones anteriores. Con el relicario bien guardado en el bolsillo, la señorita Marple se levantó y se dirigió a la escuela del pueblo. El edificio, antiguo pero bien cuidado, se alzaba tranquilo al borde de la plaza del pueblo. Emily estaba en su salón de clases, ordenando libros en un estante, cuando llegó la señorita Marple. «Buenas tardes, Emily», saludó la señorita Marple con amabilidad. «Ayer encontré algo en el jardín, un relicario con tus iniciales grabadas». La cara de Emily se sonrojó profundamente y apartó la mirada. «Oh, debe ser mío. Debí de dejármelo caer sin darme cuenta». La señorita Marple sonrió suavemente. «Me preguntaba si podría informarme sobre una reunión programada para el lunes. La nota que encontré mencionaba una decisión que debía tomarse». «¿Sabe algo al respecto?» Emily dudó y luego suspiró. «Supongo que no tiene sentido ocultarlo ahora. Sí, se habló de una reunión. Algunos nos reunimos hace poco para hablar de un asunto familiar, algo en lo que el señor Blakely estaba muy involucrado. ¿Te importaría contarme más?» Emily asintió lentamente. «Se trata de la herencia de los Larkin. El señor Blakely había estado investigando unos documentos antiguos y parece que había un asunto pendiente, una carta antigua, que podría cambiar la distribución de la propiedad». Los ojos de la señorita Marple brillaron con una silenciosa comprensión. «Entonces, ¿esta reunión era para decidir cómo abordar este descubrimiento?» Emily asintió de nuevo. «Sí, y existía el temor de que, si la carta salía a la luz, algunas personas pudieran perderlo todo. Naturalmente, eso causó ansiedad». «¿Sabes quién más estuvo involucrado en estas discusiones?» Emily miró nerviosamente hacia la ventana antes de responder. «La señora Larkin, por supuesto, y algunas otras, incluida la señora Hemingway». La mente de la señorita Marple se llenaba de preguntas. Esta reunión secreta
la carta oculta, lo que estaba en juego. Era evidente que bajo la apariencia educada del pueblo se escondía una tempestad de viejos resentimientos y temores. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se encontró en la vicaría, invitada por la señora Hemingway, quien parecía ansiosa por explicar su versión. La idea de los descubrimientos del señor Blakely nos perturbó a todos, dijo la señora Hemingway en voz baja, retorciendo un pañuelo con los dedos. Se trataba de preservar la paz del pueblo y proteger a las familias de la ruina. Se habló de impedir la divulgación de la carta. Preguntó la señorita Marple con suavidad. La señora Hemingway dudó. Hablamos de muchas cosas, pero nada que pudiera llevar a la violencia. Seguramente nadie aquí recurriría a tales medidas. La señorita Marple asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos de ser serenos. El deseo de proteger la reputación y el patrimonio, después de todo, podía llevar a la gente a extremos insospechados. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple dispuso sus notas: la nota rota, la huella, el relicario, el encuentro secreto y la maraña de motivos. Cada pieza encajaba como un fragmento de vitral, hermosa por sí sola, pero que sólo revelaba la imagen completa bajo la luz adecuada. Reflexionó sobre la importancia de la huella cerca de la escena del crimen. Una mujer había estado allí, quizá sin ser vista por otros, y el relicario sugería la presencia de Emily Simpson en ese preciso lugar, aunque ella negó estar cerca del jardín en el momento del asesinato. La señorita Marple sabía que pequeños detalles como estos, a menudo descartados por los apresurados o impacientes, eran la clave para descubrir la verdad. Mientras la noche caía sobre St. Mary Mead, el pueblo permanecía envuelto en secretos, algunos susurrados, otros ocultos bajo capas de negación. Pero la señorita Marple, con su silenciosa persistencia y su gentil sabiduría, ya estaba siguiendo el camino oculto, un paso más cerca de desentrañar el misterio detrás del hombre que llamaba a la puerta, los lunes y las mortales consecuencias de lo que había descubierto. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. La mañana siguiente amaneció nublada y fresca, un marcado contraste con los días brillantes que precedieron a la tragedia. St. Mary Mead se asentaba en un ritmo tímido de inquietud, y la plaza del pueblo, habitualmente un lugar de risas y charlas, ahora solo resonaba con los pasos silenciosos de quienes buscaban la soledad o susurraban en pequeños grupos ansiosos. La señorita Marple, que había pasado la noche anterior repasando sus notas dispersas a la tenue luz de la lámpara de su sala, decidió que había llegado el momento de indagar más directamente. Los fragmentos de información que había reunido, la nota rota que insinuaba una reunión secreta, la huella en el lugar de los hechos, el relicario de plata de la señorita Emily Simpson, eran hilos que se adentraban en la enmarañada vida del pueblo. Comenzó el día visitando a la señora Edith Larkin. La gran casa de la viuda, cubierta de hiedra, se alzaba al final de un estrecho callejón, con sus ventanas brillando tenuemente bajo las nubes bajas. La señora Larkin estaba sentada junto a la ventana, con un vestido descolorido pero elegante, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo y los ojos delatando un cansancio que los aldeanos apenas comenzaban a percibir. Señora Larkin, comenzó la señorita Marple con suavidad tras las bromas habituales. Me pregunto si podríamos hablar con franqueza sobre el señor Blakely y los asuntos que le planteó. La señora Larkin suspiró profundamente. Supongo que ya no queda mucho que ocultar,
señorita Marple. Thomas insistió en unos documentos que creía que faltaban, testamentos y cartas que podrían alterar la herencia. Causó mucha inquietud. ¿Y esa reunión secreta que mencionó Emily Simpson?, preguntó la señorita Marple, observando atentamente cualquier signo de incomodidad. La mirada de la señora Larkin parpadeó. Sí. Hubo conversaciones, varios de nosotros, preocupados por lo que pudiera salir a la luz, pero juro que nunca se resolvió nada. La carta que el señor Blakely buscaba sigue siendo un misterio para mí. La señorita Marple asintió lentamente. A menudo es lo desconocido lo que engendra los miedos más profundos. Desde la residencia de la señora Larkin, la señorita Marple se dirigió a la vicaría, donde la esperaba la señora Hemingway. La esposa del vicario la recibió con una mezcla de alivio y aprensión. «Señorita Marple», empezó, «hay cosas que debería saber. Thomas Blakely no solo investigaba documentos legales, indagaba en el pasado del pueblo, desenterrando viejos escándalos que algunos esperábamos que permanecieran enterrados». «¿Cómo qué?», preguntó la señorita Marple suavemente. La señora Hemingway bajó la voz. «Hace años, antes de que muchos de nosotros nacieran, hubo un escándalo de ilegitimidad, deudas y promesas incumplidas. Se silenció, pero Thomas creía que existía una carta que demostraba la verdad. Si salía a la luz, podría manchar el nombre de varias familias prominentes». La señorita Marple entrecerró los ojos, pensativa. «¿Y quién tenía más que perder? Esa es la pregunta», respondió la señora Hemingway. «Pero fue suficiente para inquietar bastante a algunos. Tras la visita de la detective a la vicaría, dio un tranquilo paseo hasta la escuela del pueblo, donde buscó a Emily Simpson. La maestra la saludó con una sonrisa nerviosa, pero evitó el contacto visual. «Emily, encontré tu relicario cerca del jardín», dijo la señorita Marple en voz baja. «Dijiste que podría haberlo dejado caer. ¿Estabas cerca del jardín en el momento del asesinato?». Las mejillas de Emily volvieron a sonrojarse. «Estaba cerca, pero no me acerqué al sendero. Estaba hablando con la señora Hemingway». «¿Vio u oyó algo inusual?», preguntó la señorita Marple, observándola atentamente. Emily negó con la cabeza. «Nada que pareciera importante». La señorita Marple ofreció una sonrisa tranquilizadora, pero tomó nota mental de su evasiva. Más tarde se acercó a George Jenkins, el manitas, que reparaba una cerca cerca de la plaza del pueblo. Su rostro, normalmente franco y amable, estaba marcado por el cansancio. «Señor Jenkins», dijo, «usted mencionó una discusión con el señor Blakely sobre la propiedad de Larkin». «¿Podría contarme más?». Jenkins dudó. «Fue un desacuerdo sobre el pago y la calidad del trabajo. Nada serio. Pero supongo que era difícil complacer al señor Blakely». «¿Sabías de la reunión secreta?». «No, al menos no hasta ayer». «¿Estaba usted cerca del sendero del jardín el día del asesinato?». «No, estaba con mi hermana, como ya dije». Los ojos de la señorita Marple se detuvieron un instante más en Jenkins, notando la tensión en su mandíbula. Esa noche, la señorita Marple invitó a varios aldeanos a tomar el té en su casa de campo, entre ellos la señora Larkin, Emily Simpson, la señora Hemingway y George Jenkins. La reunión fue cordial, pero estuvo cargada de una tensión tácita. Mientras comíamos tazas de té humeantes y pasteles delicados, la señorita Marple dirigía la conversación con suavidad. «Parece que todos compartimos la preocupación por lo que descubrió el señor Blakely», comenzó. «Sin embargo, también sabemos que el miedo
puede llevar a las personas a actuar de maneras que luego podrían lamentar. La señora Larkin se miró las manos. Solo quería proteger a mi familia. Emily asintió. La idea de que se revelaran viejos secretos me aterraba. La señora Hemingway añadió, la paz de nuestro pueblo debe preservarse. George Jenkins se aclaró la garganta. Nunca pensé que llegaría a esto. La mirada de la señorita Marple se posó en cada uno de ellos, su voz tranquila, pero firme. Los secretos, el miedo y el deseo de protegerse a sí mismo o a los demás pueden ser motivos poderosos, pero no siempre conducen a la verdad. Un golpe repentino en la puerta interrumpió la reunión. Era el inspector Hammond, acompañado de un joven agente. Señorita Marple, lamento interrumpirla, dijo Hammond entrando. Pero hemos descubierto algo que podría cambiar el curso de esta investigación. Colocó un pequeño trozo de papel doblado sobre la mesa. La señorita Marple lo desdobló con cuidado. Era una carta, mecanografiada y sin firmar, dirigida al señor Thomas Blakely. La carta le advertía de los peligros de continuar con sus investigaciones y le instaba a abandonar su búsqueda o afrontar las consecuencias. La habitación quedó en silencio. La señorita Marple rompió el silencio con un comentario reflexivo. Una advertencia, entonces. Alguien quiso disuadir al señor Blakely, pero parece que sus amenazas fueron ignoradas. El inspector Hammond asintió. En efecto, esto amplía considerablemente el número de sospechosos. Los aldeanos intercambiaron miradas inquietas y las fracturas ocultas de su comunidad quedaron ahora al descubierto. La señorita Marple, siempre serena, reflexionó sobre el rompecabezas que se desplegaba. La confrontación entre la necesidad de paz del pueblo y la exigencia de la verdad había sacado a la luz algo más que un simple asesinato. Había expuesto los frágiles hilos que mantenían unido su mundo. Y a medida que las sombras de la tarde se alargaban, el detective sabía que el camino a seguir requeriría paciencia, perspicacia y un cuidadoso desenmascaramiento de los secretos que cada aldeano llevaba consigo. Capítulo 7. Otro giro. A la mañana siguiente del inquietante descubrimiento de la carta amenazante, St. Mary Mead despertó con una noticia que inquietó aún más al pueblo. El tranquilo bullicio habitual de la vida rural se vio interrumpido por una nueva conmoción. Otro crimen, aparentemente inconexo, pero imposible de ignorar. Mientras el sol proyectaba una tenue luz sobre los campos empapados de rocío, los aldeanos se reunieron de nuevo en grupos que susurraban. La noticia se había extendido rápidamente. La señorita Agatha Pritchard, la encargada de correos y una de las participantes más activas en los primeros rumores sobre la muerte del señor Blakely, había sido encontrada inconsciente en su propia tienda, víctima de una aparente agresión. La señorita Marple ya iba camino a la oficina de correos cuando le llegó la noticia. Encontró la pequeña tienda cerrada, con una nota en la puerta que explicaba que la señorita Pritchard había sido puesta al cuidado del doctor Hayward. La preocupación se apoderó de la pequeña multitud que se había reunido con rostros pálidos y voces bajas. Dentro de la tienda, los estantes estaban intactos, salvo por un pequeño montón de cartas sobre el mostrador, una dirigida a la propia señorita Marple. La señorita Marple la recogió con cuidado y la desdobló. La letra era temblorosa, pero urgente. Estimada señorita Marple, si deseas descubrir la verdad sobre Thomas Blakely, ten cuidado con quién confías.
Las raíces de este misterio son más profundas de lo que crees. Hay quienes no se detendrán ante nada. Un amigo. Los ojos de la señorita Marple brillaron con una silenciosa determinación. La advertencia solo confirmó lo que había empezado a sospechar. Las fuerzas detrás del asesinato de Blakely no habían terminado. En busca de respuestas, visitó al doctor Hayward, quien le informó que la señorita Pritchard se recuperaba, pero seguía débil. El doctor insinuó que la agresión probablemente era una advertencia, un mensaje violento con la intención de intimidar. Mientras tanto, el inspector Hammond convocó una reunión urgente en el ayuntamiento. El ambiente era sombrío. La línea entre víctima y sospechoso se había difuminado, y la sospecha se cernía sobre todo el pueblo. «Señorita Marple», dijo el inspector con un tono respetuoso a regañadientes, «estos recientes acontecimientos complican las cosas. Parece que el asesino está dispuesto a intensificar la situación». La señorita Marple asintió pensativa. «En efecto, inspector, sugiere desesperación, quizá miedo a lo que descubrió el señor Blakely». Los aldeanos presentes se removieron, incómodos. La señora Larkin desvió la mirada. George Jenkins parecía inquieto. Las manos de Emily Simpson temblaban levemente. La señorita Marple tomó la palabra. «Debemos considerar que el ataque a la señorita Pritchard está relacionado con información que pudo haber descubierto por casualidad. Los chismes, después de todo, no son simples habladurías. Pueden revelar verdades o, por el contrario, provocar peligro». El inspector se volvió hacia el grupo. «¿Han notado algo inusual últimamente? ¿Algún visitante nuevo o comportamiento sospechoso?» Se hizo un silencio hasta que la señorita Simpson habló en voz baja. «Ayer había un hombre en el pueblo. No supe su nombre. Estaba haciendo preguntas sobre el señor Blakely y parecía muy interesado en la carta que buscaba». «¿Dónde lo vieron?», preguntó la señorita Marple. «Cerca de la oficina de correos y la vicaría», respondió Emily. «Habló con varias personas, pero se fue antes del anochecer». La mente de la señorita Marple daba vueltas. Un desconocido, explorando el pueblo en un momento tan delicado, bien podría estar relacionado. Decidida a averiguar más, la señorita Marple visitó la posada local, el Red Lion, centro de noticias del pueblo. El posadero recordó al desconocido, un hombre alto, de mirada penetrante, vestido con sencillez, pero con aire resuelto. «Preguntó por el señor Blakely», confirmó el casero. «Parecía que quería encontrar algo o a alguien». Los pensamientos de la señorita Marple se volcaron hacia su interior, estableciendo conexiones entre el nuevo visitante, la carta secreta y la violencia reciente. Esa misma tarde visitó a la señora Hemingway en la vicaría. La esposa del vicario parecía nerviosa, pero dispuesta a colaborar. «Sí, vi al hombre», admitió la señora Hemingway. «Era educado pero persistente. Sentí que buscaba respuestas, o quizás algo más». La mirada de la señorita Marple era firme. «¿Mencionó algún nombre o propósito?» «No, solo preguntas vagas sobre herencias y documentos familiares antiguos». Un escalofrío recorrió los pensamientos de la señorita Marple. Este nuevo jugador, fuera cual fuera su papel, parecía bien informado y peligroso. Al regresar a casa, la señorita Marple se sentó junto a la ventana con su cuaderno. La trama se hacía cada vez más clara. La carta que buscaba el señor Blakely era más que un simple trozo de papel. Era la clave de secretos que podían destrozar reputaciones y fortunas. La fachada de tranquilidad del pueblo
se resquebrajaba, revelando fisuras de miedo y codicia. El asesinato fue solo el primer temblor, seguido de amenazas y violencia destinadas a silenciar la verdad. A medida que las sombras del atardecer se alargaban, la señorita Marple se preparó para lo que se avecinaba. El juego ya no era una simple cuestión de quién había matado a un visitante, sino una batalla librada en la sombra, donde cada palabra, mirada y gesto tenían peso. Y en algún lugar de St. Mary Mead, el verdadero asesino observaba y esperaba, confiado en que los secretos permanecerían enterrados, hasta que la mirada tranquila de la señorita Marple comenzó a desentrañar su engaño cuidadosamente tejido. Mañana, decidió, volvería a hablar con los aldeanos, escuchando no solo sus palabras, sino también lo que ocultaban sus silencios. El rompecabezas se volvía más complejo, pero con cada giro se acercaba más al meollo del misterio. Porque el hombre que llamaba a la puerta los lunes no solo traía consigo la muerte, sino una tormenta que pondría a prueba el alma misma de St. Mary Mead. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. El manto de inquietud que se cernía sobre St. Mary Mead parecía hacerse más pesado cada día. La calma habitual del pueblo, tan cuidadosamente conservada durante años de rutina y fingimiento educado, se veía ahora quebrantada por el miedo y la sospecha. Y en medio de esta turbulencia, la señorita Marple se movía en silencio, con una mirada a la vez dulce y penetrante, observando cómo se desplegaba la intrincada danza de la naturaleza humana. Sabía que había llegado el momento de hablar directamente con quienes ocultaban más de lo que revelaban. Una sutil prueba psicológica de observación, insistencia sutil y manipulación cuidadosa era la única manera de extraer la verdad de la maraña de medias verdades y silencios. Se eligió el salón del pueblo para la ocasión, un espacio neutral donde las figuras clave del misterio se habían reunido con el pretexto de discutir las investigaciones en curso. El inspector estaba presente, algo reticente, pero respetuoso con la experiencia de la señorita Marple. Uno a uno, los aldeanos tomaron asiento. La señora Edith Larkin, aún cargando con el peso de los problemas ocultos de su familia, el coronel Harold Collins, cuyo temperamento y orgullo lo convertían en un sospechoso natural, Emily Simpson, nerviosa pero resuelta, George Jenkins, el manitas cuyo comportamiento inquieto revelaba sus propios secretos, y la señora Hemingway, esposa del vicario, protectora del tejido moral del pueblo. La señorita Marple se levantó. Sus movimientos eran tranquilos, pero exigían atención. «Gracias a todos por venir», comenzó en voz baja. «Quiero hablar con franqueza hoy, no como una acusación, sino para comprender lo que hay debajo». Hizo una pausa para permitir que sus palabras se asentaran. El asesinato del señor Blakely y los sucesos posteriores han revelado mucho. Miedo, resentimiento y, sobre todo, secretos. Pero los secretos, aunque poderosos, solo pueden sobrevivir si quienes los guardan silencio. Sus ojos se dirigieron brevemente a cada persona antes de posarse en la señora Larkin. «Señora Larkin, usted habló de una carta perdida que podría cambiarlo todo. ¿Podría decirnos por qué es tan importante?» La señora Larkin tragó saliva con dificultad. «Se trata de la herencia legítima de la herencia. Si se revela, podría desheredarse a algunos de mis hijos. Sería una ruina para nuestro nombre. Y aún así, elegiste guardar silencio, incluso cuando el peligro crecía». La señora Larkin asintió
con lágrimas en los ojos. Quería protegerlos. La mirada de la señorita Marple se dirigió entonces al coronel Collins. Coronel, usted y el señor Blakely discutieron ese día. ¿Podría decirnos de qué se trató? El coronel apretó la mandíbula. Me acusó de entrometerme en asuntos que no me incumbían. Lo negué. Nuestra discusión fue acalorada, pero jamás le haría daño a un hombre. La señorita Marple sonrió levemente. Estoy segura de que no, coronel, pero es importante recordar que las palabras pueden herir de otras maneras. Volviéndose hacia Emily Simpson, el tono de la señorita Marple se volvió más suave. Emily, llevas la carga de saber sobre esta reunión secreta y la carta. ¿Qué miedos te causó saber esto? Los ojos de Emily brillaron con lágrimas contenidas. Temo por la aldea, por las familias, por los errores del pasado que podrían destruirnos a todos. ¿Alguien te presionó para que guardaras silencio? Emily dudó. No directamente, pero lo sentí. Su mirada se dirigió hacia la señora Hemingway. La señora Hemingway suspiró. Todos queríamos proteger la paz del pueblo, pero al hacerlo, quizá permitimos que el miedo generara daño. La señorita Marple entonces fijó sus ojos en George Jenkins. Señor Jenkins, parecía incómodo cuando le preguntaron antes. ¿Hay algo que quiera compartir? Jenkins tragó saliva y luego habló en voz baja. Discutí con el señor Blakely, sí, pero eso no es todo. Lo vi con una carta que nunca le mostró a nadie. No me di cuenta de su importancia en ese momento. Pero ahora, su voz se fue apagando. La señorita Marple asintió. Gracias por su sinceridad. Ella se volvió hacia el grupo y suavizó la voz. Ahora quiero jugar un pequeño juego. Leeré una lista de nombres. Algunos quizá reconozcan, otros quizá no. Solo les pido que escuchen y respondan, no con palabras, sino con sinceridad. Uno por uno, la señorita Marple leyó los nombres en voz alta. Un antiguo abogado de la familia, un pariente lejano, un antiguo sirviente y luego los nombres de los aldeanos presentes. A medida que la lista incluía cada nombre, observaba atentamente la breve tensión de una mandíbula, un destello de sorpresa, un tic en un labio. Estas reacciones sutiles, invisibles para la mayoría, eran las señales que buscaba la señorita Marple. Cuando mencionó el nombre de una ama de llaves olvidada, los ojos de Emily se abrieron ligeramente. Cuando habló de un documento perdido hace mucho tiempo, los dedos de la señora Hemingway se apretaron involuntariamente. Finalmente, la señorita Marple nombró una figura que hasta entonces había pasado desapercibida, una viuda tranquila que rara vez había hablado, pero que había asistido a la fiesta en el jardín. En ese momento, el coronel Collins se movió inquieto y su rostro estaba pálido. La señorita Marple hizo una pausa y luego sonrió, con una luz suave en sus ojos. Parece que la verdad tiene una forma de revelarse, a menudo de las maneras más pequeñas. Ella pasó a concluir. Todos hemos sido tocados por el miedo y la lealtad, pero solo al enfrentar verdades incómodas podemos encontrar la paz. Los aldeanos permanecieron sentados en un silencio pensativo. La tensión era palpable. Más tarde, cuando el grupo se dispersó, la señorita Marple se acercó al inspector Hammond en silencio. El juego era observar reacciones, no escuchar confesiones, dijo en voz baja. Las piezas finales están cerca. El inspector asintió, visiblemente impresionado. Al caer la tarde, la señorita Marple regresó a su cabaña, con su mente ya reconstruyendo el rompecabezas que durante tanto tiempo había confundido a otros. El golpe del lunes, la carta oculta,
las reuniones secretas, las advertencias y los ataques. Todo apuntaba a un engaño cuidadosamente orquestado. Pero la naturaleza humana, como la entendía la señorita Marple, era el mayor misterio de todos. Y en eso ella era maestra. Capítulo 9. La revelación. La niebla matutina se cernía sobre St. Mary Mead, envolviendo el pueblo en un velo pálido y brumoso que suavizaba los bordes de los edificios y los setos. Era la clase de mañana que invitaba a la reflexión y daba gravedad incluso a los momentos más breves. Para la señorita Marple fue un preludio perfecto para el día que tanto había esperado, el día en que se revelarían los secretos del asesinato de Thomas Blakely. El salón del pueblo volvió a ser el lugar de reunión, pero esta vez el ambiente era más tranquilo, más expectante. Los principales habitantes del pueblo, la señora Edith Larkin, el coronel Harold Collins, Emily Simpson, George Jenkins, la señora Hemingway y algunos otros, estaban reunidos. El inspector Hammond se encontraba cerca de la entrada, con su habitual seguridad, atemperada por el peso de los recientes acontecimientos. La señorita Marple entró tranquilamente, con su cesta de tejer a su lado y los ojos brillantes de silenciosa determinación. Se acomodó en su silla habitual y contempló los rostros reunidos con suave calidez. «Gracias a todos por venir», comenzó en voz baja. «Sé que estos días han sido difíciles, pero hoy desenredaremos la red que nos ha atrapado a todos». Hizo una pausa para dejar que la gravedad de sus palabras calara en ella. La visita del señor Thomas Blakely a St. Mary Mead no fue una mera coincidencia. Lo atrajo un secreto, uno que algunos esperaban que permaneciera oculto. La señorita Marple metió la mano en su cesta y sacó el fragmento de papel roto que había encontrado cerca del banco del jardín. «Esta nota», dijo, «menciona una reunión el lunes, una reunión en la que se tomaría una decisión sobre cierta carta». Se volvió hacia la señora Larkin. «Señora Larkin, usted habló de esta carta. ¿Conoce su origen?» La señora Larkin tragó saliva, con las manos ligeramente temblorosas. «Lo escribió hace muchos años el abuelo de mi difunto esposo. Detallaba las condiciones de la herencia que, de revelarse, alterarían la fortuna del patrimonio». La señorita Marple asintió. Una carta de gran importancia, entonces, pero no todos conocían su existencia. Dirigiendo su atención a Emily Simpson, preguntó: «Emily, tú cargaste con el peso de este conocimiento y de las reuniones secretas. ¿Qué puedes decirnos ahora?» La voz de Emily era apenas un susurro. Solo quería proteger al pueblo del escándalo, pero el miedo que todos compartíamos se convirtió en una prisión. La mirada de la señorita Marple se agudizó. El miedo puede, sin duda, aprisionar, pero también puede aprisionar la verdad. Luego se dirigió al grupo en su conjunto. «Fue durante la fiesta en el jardín donde se produjo el primer enfrentamiento. El señor Blakely confrontó a quienes saldrían perdiendo si la carta salía a la luz. Su mirada se posó en el coronel Collins. Coronel. Su desacuerdo con el señor Blakely no fue una simple disputa. Temía las consecuencias de esta revelación». El coronel asintió, y su estoicismo habitual dio paso a un destello de arrepentimiento. La señorita Marple se dirigió entonces a George Jenkins. «Señor Jenkins, su insatisfacción con la crítica del señor Blakely podría haber parecido insignificante. Pero había algo más bajo la superficie». Jenkins miró hacia abajo. La culpa era evidente. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. Descubrió que el señor Blakely tenía la carta en su poder
y temió lo que significaría para el pueblo y para usted. Levantó el relicario de plata grabado con las iniciales de Emily Simpson. Y este relicario, hallado cerca de la escena, sitúa a alguien cercano a la carta en el centro del misterio. La habitación quedó en silencio. La respiración se contuvo. La mirada de la señorita Marple volvió a posarse en Emily. Emily, estabas cerca del sendero del jardín en el momento del asesinato, aunque al principio lo negaste. ¿Por qué? Emily perdió la compostura. Las lágrimas le corrieron por las mejillas mientras confesaba. Quería detener la confrontación. Le rogué al señor Blakely que lo reconsiderara, pero no me escuchó. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces? Emily dudó y luego susurró. No pretendía hacerle daño. Pero en el forcejeo se cayó y se golpeó la cabeza contra el banco. Un jadeo colectivo llenó la habitación. La señorita Marple continuó. Un accidente trágico, entonces, pero agravado por el miedo y el silencio. Se dirigió a los demás. La carta de advertencia, el ataque a la señorita Pritchard, los intentos de ocultar la verdad. Todo nació del pánico. El inspector Hammond dio un paso al frente. Señorita Marple, sus observaciones han sido invaluables. Esta confesión explica muchas cosas. Emily miró a su alrededor, con vergüenza y alivio entremezclados en su expresión. Afrontaré lo que venga, pero no podría soportar que la aldea se desmoronara. La señorita Marple sonrió amablemente. La verdad, por dolorosa que sea, es la base de la paz. A medida que los aldeanos asimilaban la revelación, la atmósfera cambió. La tensión, aunque no se disipó por completo, dio paso a una cautelosa esperanza de sanación. Más tarde, al vaciarse el salón, la señorita Marple se quedó un rato, reflexionando sobre la fragilidad del corazón humano. El hombre que llamaba a la puerta los lunes había despertado algo más que viejos secretos. Había despertado en el pueblo el poder de la verdad y el precio del miedo. Y mientras St. Mary Mead exhalaba lentamente el aliento que había contenido durante tanto tiempo, la señorita Marple supo que los tranquilos ritmos de la vida del pueblo se reanudarían, pero marcados para siempre por las lecciones de esa fatídica visita y las verdades descubiertas a la sombra del jardín. Capítulo 10. Consecuencias. El pueblo de St. Mary Mead despertaba con una mañana más apacible. La niebla se había disipado y el sol proyectaba un cálido resplandor sobre los setos y las casas. La vida, al parecer, volvía lentamente a su ritmo tranquilo, aunque bajo la superficie persistía un aire de quietud reflexiva. Los acontecimientos de los últimos días habían dejado huella, no solo en la memoria, sino en los corazones de sus habitantes. La señorita Marple estaba sentada en su familiar silla de mimbre en la terraza, mientras una suave brisa agitaba las cortinas de encaje tras ella. Una taza de té recién hecho le calentaba las manos, pero su mente estaba ocupada. La maraña de la naturaleza humana que había desenredado era tan intrincada como siempre, pero le reconfortaba saber que la verdad, finalmente, había salido a la luz. La confesión de Emily Simpson puso fin al misterio que había sumido al pueblo. Un trágico accidente nacido del miedo, el secretismo y un desesperado deseo de protección. Fue un recordatorio de que incluso las almas más nobles podían verse al borde del abismo cuando se les ocultaban secretos profundos. Sin embargo, la señorita Marple comprendía mejor que la mayoría que el corazón de cualquier comunidad estaba tejido con hilos de perdón,
comprensión y silenciosa resiliencia. El pueblo sanaría con el tiempo a medida que las sombras de la sospecha y el dolor se desvanecieran poco a poco. Los visitantes reanudaron sus tranquilos paseos por la plaza del pueblo. Las campanas de la iglesia sonaron con renovada alegría y las risas de los niños volvieron a resonar por los callejones. La señora Edith Larkin, aunque aún soportaba el peso de los problemas familiares, había comenzado a sanar las heridas causadas por las revelaciones. El coronel Collins había ofrecido un gesto público de reconciliación, con su orgullo ablandado por los humillantes acontecimientos. George Jenkins, aliviado de que la verdad saliera a la luz, reanudó su trabajo con renovada ligereza. Incluso la señorita Pritchard, aunque aún se recuperaba, había encontrado consuelo en el cuidado de la comunidad. Una tarde, la señorita Marple recibió una carta del inspector Hammond, quien le agradecía su perspicacia y paciencia. Reconocía que, si bien la ley tenía sus procedimientos, fue la comprensión de la naturaleza humana lo que realmente había resuelto el caso. Mientras el sol se ponía, teñiendo el cielo de tonos ámbar y rosa, la señorita Marple reflexionó sobre el frágil equilibrio entre el pasado y el presente, la verdad y el silencio. El hombre que llamaba a la puerta los lunes había sido más que un visitante. Era un catalizador, un espejo frente al alma del pueblo, y la señorita Marple, siempre atenta y silenciosamente sabia, permaneció como la firme guardiana de esa alma, sabiendo que debajo de la superficie de cada aldea pacífica se escondían historias no contadas, esperando el suave desenlace de una mente aguda y compasiva. El jardín donde se había desatado la tragedia floreció de nuevo, con sus rosas fragantes y brillantes. La vida en St. Mary Mead continuó, enriquecida y transformada para siempre por las verdades descubiertas bajo su sombra. Capítulo 11. Reflexiones bajo el cielo tranquilo. El pueblo de St. Mary Mead había recuperado su ritmo apacible y atemporal. Sin embargo, incluso en medio de la reconfortante normalidad, el parloteo de los niños en la plaza del pueblo, el murmullo de los vecinos saludándose, el suave tañido de las campanas de la iglesia, persistía una sutil y persistente inquietud. Los sucesos que habían perturbado el pueblo en los últimos días habían dejado cicatrices invisibles en los corazones de sus habitantes. Las ondas de la visita de Thomas Blakely, su trágica muerte y los secretos desvelados aún vibraban bajo la superficie, alterando silenciosamente el tejido de la vida. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente junto a la ventana de su sala de estar, con su taza de té favorita humeando suavemente sobre la mesa a su lado. Afuera, el sol del atardecer se filtraba a través de las cortinas de encaje, salpicando los familiares estampados de la desgastada alfombra. Su mirada se detuvo en las rosas de su jardín, sus flores exuberantes y fragantes, un tierno recordatorio de belleza y resiliencia en medio de la fragilidad. Reflexionó sobre las múltiples complejidades que el caso había revelado. Thomas Blakely había sido más que un simple abogado o visitante. Sus indagaciones habían despertado temores y resentimientos largamente enterrados, amenazando con desbaratar las fachadas cuidadosamente conservadas y la frágil paz. La misteriosa carta, el punto de apoyo sobre el que se balanceaban tantos destinos, se había convertido en un símbolo de la delicada interacción entre la verdad y el secreto. La digna compostura de la señora Edith Larkin
el orgullo cansado del coronel Harold Collins, el silencioso tormento de Emily Simpson y el alivio reticente de George Jenkins. Todos estos rostros persistían en los pensamientos de la señorita Marple. Cada uno había desempeñado su papel en el drama que se desarrollaba en el pueblo, cargando con un peso de arrepentimiento y esperanza. En los días posteriores a la confesión, la aldea había comenzado su lento proceso de sanación. Las conversaciones, antes vacilantes, ahora transmitían un optimismo cauteloso. Se hicieron reparaciones, no solo en cercas y portones, sino también en las relaciones tensas. La señora Larkin, quien había soportado la peor parte de la crisis familiar, fue gradualmente aceptada por los familiares que buscaban la reconciliación. El coronel Collins, antes rebosante de actitud defensiva, ofreció una inusual y sincera disculpa a aquellos a quienes había ofendido. La valentía de Emily Simpson, al confesar, inspiró compasión y comprensión, incluso entre quienes inicialmente se inclinaban a juzgarla. George Jenkins, libre de sospechas, regresó a su trabajo con paso más ligero y serena dignidad. Sin embargo, la señorita Marple sabía bien que incluso bajo los comienzos más esperanzadores se escondían complejidades difíciles de solucionar. La sanación, como la verdad, era un proceso, una combinación de paciencia, perdón y valentía. Una tarde, la señorita Marple se aventuró a entrar en el pueblo, con paso pausado y firme. Primero visitó a la señora Preacher, la encargada de correos, cuyo reciente ataque la había dejado conmocionada, pero recuperándose. La pequeña tienda estaba tranquila. El aroma a papel y tinta se mezclaba con tenues rastros de lavanda. «Señora Pritchard», saludó amablemente la señorita Marple. «¿Cómo se encuentra?». La cartero sonrió débilmente. «Mejor, gracias, querida. El pueblo ha sido muy amable». Hablaron en voz baja de las últimas semanas, del miedo, la sospecha y el frágil hilo del que pendía la paz. La señora Pritchard confesó haber aprendido más de lo que se atrevía a compartir, y la señorita Marple, con su habitual discreción, ofreció consuelo sin presionar. Desde allí, visitó la vicaría, donde la señora Hemingway la esperaba con una tetera y una expresión seria. Hablaron de fe, moralidad y la carga de los secretos guardados para la armonía comunitaria. «Es un equilibrio delicado», reflexionó la señora Hemingway, «entre proteger a los inocentes y afrontar la verdad incómoda». La señorita Marple asintió. «Y una que pone a prueba el corazón a cada paso». La conversación giró hacia el futuro. Cómo la aldea podría fortalecerse al adoptar la honestidad y la compasión en lugar del miedo y el ocultamiento. Más tarde, la señorita Marple paseaba por los senderos familiares, saludando a los vecinos que se detenían brevemente para sonreír y asentir. En la plaza del pueblo, los niños jugaban bajo la atenta mirada de sus padres y abuelos. La vida seguía su curso. En el Red Lion, el pub volvía a estar animado, aunque las conversaciones a menudo derivaban hacia reflexiones sobre acontecimientos recientes. El dueño, un hombre corpulento, de rostro amable, confesó que, si bien persistían viejas rivalidades, un nuevo espíritu de apertura había empezado a arraigarse. La señorita Marple escuchó, contenta de saber que el pulso del pueblo se estaba estabilizando. Esa noche, mientras el crepúsculo se profundizaba en el suave manto de la noche, se sentó una vez más en su sala de estar. El fuego titilaba suavemente, proyectando sombras que danzaban con los recuerdos de días pasados. Pensó en el hombre que había llamado a la puerta los lunes. La presencia de Thomas Blakely había sido un catalizador
inquietante, pero en última instancia esclarecedor. Había traído peligro, pero también claridad, obligando al pueblo a confrontar sus verdades ocultas y, al hacerlo, a encontrar una salida. La mente de la señorita Marple vagó hacia la naturaleza de los secretos humanos, cómo podían proteger o envenenar, atar o romper. Reflexionó sobre el poder del miedo para impulsar incluso a los más apacibles a actos desesperados, y sobre la silenciosa fuerza del coraje para traer luz a la oscuridad. Sus ojos se suavizaron al pensar en la resiliencia que había presenciado, la voluntad de perdonar, de reconciliarse y de crecer. En el profundo silencio, susurró una oración silenciosa de agradecimiento por la comprensión, por la sabiduría, por la capacidad perdurable del espíritu humano para sanar. Las estrellas centelleaban fuera de su ventana, firmes y brillantes, como para recordarle que debajo de cada sombra yacía la promesa del amanecer. Y así continuaría la vida en St. Mary Mead, marcada por las lecciones del pasado, pero animada por la esperanza de nuevos comienzos. La señorita Marple se recostó en su silla, con una suave sonrisa en sus labios, sabiendo que dondequiera que surgieran los misterios, ella estaría preparada, siempre atenta, siempre sabia, la silenciosa guardiana del corazón del pueblo. A medida que los días se hacían más largos y cálidos, St. Mary Mead se encontraba despertando poco a poco de la sombra de los recientes acontecimientos. Los jardines florecían de nuevo. La fragancia de madreselva se mezclaba con la hierba recién cortada, y el pueblo parecía ansioso por abrazar la esperanzadora promesa del verano. Sin embargo, la señorita Marple comprendió que bajo esta alegre fachada el corazón del pueblo aún latía con un cauteloso recuerdo. Le reconfortaba especialmente la forma en que los niños reanudaban sus inocentes juegos en el césped, con su risa penetrando la tensión persistente como la luz del sol a través de la niebla. Su alegría despreocupada era un testimonio silencioso de la resiliencia del pueblo, un recordatorio de que la vida inevitablemente se inclina hacia la renovación. Una tarde, la señorita Marple visitó el cementerio, un lugar que a menudo encontraba tranquilo y reconfortante. Mientras caminaba entre las antiguas lápidas, sus dedos rozaron suavemente las superficies desgastadas, conectando con las innumerables historias grabadas allí. Historias de amor, pérdida, esperanza y perseverancia. Pensó en los enterrados, en sus vidas entrelazadas con el pasado del pueblo y en cómo cada generación transmitía las lecciones. En su corazón albergaba la convicción de que cada misterio resuelto, cada verdad descubierta, era un regalo, no solo para quienes buscaban justicia, sino para todos los que vivían con el peso del silencio y la incertidumbre. La bondad tácita, la comprensión silenciosa, compartida entre vecinos, eran los hilos que remendaban la tela invisible, desgarrada por el miedo y la sospecha. Antes de regresar a casa, se detuvo a contemplar los tejados del pueblo, que brillaban tenuemente bajo el sol poniente. Una sensación de calma la invadió, profunda y reconfortante. Sí, el hombre que llamaba a la puerta los lunes había perturbado su mundo, pero al hacerlo, había despertado algo esencial, el coraje para afrontar la verdad y la gracia para sanar. Y con ese pensamiento, la señorita Marple regresó a su casa, dispuesta una vez más a cuidar su jardín y la esperanza que florecía silenciosamente en el pueblo. Esa tarde,
Mientras el crepúsculo se suavizaba dando paso a la noche, la señorita Marple se sentó tranquilamente junto a la ventana con un libro desgastado, olvidado en su regazo. Las luces del pueblo centelleaban suavemente tras el cristal, cada una como un pequeño faro de vida y continuidad. Pensó en el delicado equilibrio entre la discreción y la franqueza, y en cómo la fuerza de una comunidad residía no solo en las alegrías compartidas, sino en la disposición a afrontar juntos sus sombras. Con un suspiro silencioso, sintió gratitud por la confianza depositada en ella, por la resiliencia de St. Mary Mead y por la verdad imperecedera de que, incluso en la oscuridad, la bondad y la comprensión siempre podían encontrar la manera de brillar.